El monasterio de las máscaras negras. La primera vez que alguien habló de ellas no fue en un libro, ni en un archivo eclesiástico. Fue en un testamento. Un documento escrito con mano temblorosa, fechado a finales del siglo XVII, donde un comerciante moribundo dejó constancia de algo que jamás volvió a mencionar en vida. Decía que, en su juventud, había pasado una noche en un monasterio donde las monjas nunca mostraban el rostro, no por voto de humildad, no por penitencia, sino porque, según sus propias palabras, nadie debía ver lo que quedaba debajo. El monasterio se alzaba en una zona aislada, lejos de rutas comerciales y ciudades importantes. No figuraba en mapas oficiales. Solo aparecía en referencias indirectas, notas marginales, cartas privadas y confesiones tardías. Siempre con el mismo detalle repetido una y otra vez. Las monjas vestían hábitos negros y cubrían su rostro con máscaras del mismo color, lisas, sin rasgos, sin aberturas visibles. Ni siquiera los ojos quedaban al descubierto. El comerciante escribió que nunca escuchó pasos durante la noche, pero sí respiraciones. Muchas, demasiadas. Como si los muros mismos respiraran. A partir de ese testimonio, otros comenzaron a emerger. No de forma inmediata, sino dispersos a lo largo de décadas. Peregrinos, campesinos, algún clérigo menor. Todos describían el mismo lugar, el mismo silencio, la misma sensación de estar siendo observado sin poder devolver la mirada. El monasterio pertenecía oficialmente a una orden femenina menor, aprobada de forma excepcional por autoridades locales, pero jamás ratificada por Roma. Ese detalle es importante. Significaba que la Iglesia conocía su existencia, pero prefería no mirarla de frente. Las reglas internas de la comunidad nunca fueron publicadas. Sin embargo, algunos fragmentos sobrevivieron en archivos parroquiales cercanos. Hablaban de votos adicionales, más allá de los tradicionales. Uno de ellos prohibía a las hermanas mostrar su rostro a cualquier persona externa. Otro, aún más inquietante, establecía que ninguna hermana debía verse reflejada. No espejos, no superficies pulidas, no agua estancada, porque según el texto, el rostro recuerda lo que la mente intenta olvidar. Aquí es donde la historia comienza a volverse más oscura. Los registros de ingreso a la orden muestran un patrón extraño. La mayoría de las mujeres que llegaban al monasterio no provenían de familias nobles ni campesinas comunes. Eran mujeres de las que ya se hablaba en sus pueblos, marcadas por rumores, por tragedias, por sucesos que nadie lograba explicar del todo. Algunas habían sobrevivido a incendios donde otros murieron. Otras habían sido encontradas caminando solas tras masacres, sin heridas visibles. Había viudas demasiado jóvenes, huérfanas sin pasado claro, mujeres que parecían cargar con algo que no se podía nombrar. Tras ingresar, dejaban de existir oficialmente. Sus nombres eran tachados de registros civiles. Sus familias recibían una breve carta informando que la hija había muerto al mundo. No se permitían visitas, ni correspondencia. Y luego estaban las máscaras. No eran simples telas. Los pocos testimonios que describen su textura hablan de un material rígido, casi orgánico, oscuro, mate, sin costuras visibles. Algunas personas afirmaron haber percibido un leve olor metálico al estar cerca de ellas. Otras dijeron que las máscaras parecían cambiar ligeramente según la luz, como si no siempre fueran las mismas. Aquí aparece la primera grieta inquietante en la narrativa oficial. Un sacerdote enviado para inspeccionar el monasterio escribió en su informe que jamás vio los rostros de las monjas, pero sí notó que ninguna tenía la misma estatura. Sin embargo, cuando caminaban juntas, parecían moverse con una sincronía antinatural, como si compartieran un mismo ritmo interno. Durante la misa, no cantaban, murmuraban,
No oraciones reconocibles, sino un murmullo bajo, constante, que no se detenía ni siquiera cuando el sacerdote hablaba. Él escribió que, por momentos, tuvo la sensación de que las voces no provenían de sus bocas, sino de detrás de las máscaras. Tras esa visita, el sacerdote solicitó su relevo inmediato. Nunca volvió a ejercer funciones eclesiásticas. Después ocurrió el primer evento que selló el destino del monasterio. Un invierno especialmente crudo dejó aislada la región durante semanas. Cuando la nieve comenzó a retirarse, un grupo de aldeanos se acercó al monasterio para llevar provisiones. Nadie respondió a los golpes. La puerta estaba entreabierta. Dentro encontraron las celdas vacías, camas ordenadas, velas consumidas hasta el final. Ningún signo de lucha, ningún cuerpo, solo las máscaras, decenas de ellas, colocadas cuidadosamente sobre el suelo de la capilla, formando un círculo perfecto alrededor del altar. Al centro, un manuscrito. No estaba escrito en latín ni en lengua vulgar conocida. Era una mezcla de símbolos, repeticiones y marcas que parecían más rituales que palabras. Un estudioso posterior afirmó que no era un texto para ser leído, sino para ser recordado. Y entonces apareció la última anotación, escrita en una mano diferente, más firme. Ahora pueden mirarse. Aquí, si estás disfrutando de este tipo de historias reales y oscuras que la historia intentó enterrar, suscríbete al canal. Cada semana abrimos archivos que nunca debieron ser abiertos. El manuscrito fue enviado a autoridades religiosas superiores. Nunca regresó. Oficialmente, el monasterio fue clausurado por abandono. Extraoficialmente, se ordenó que nadie volviera a habitar ese lugar. Pero el edificio no quedó vacío. Durante los años siguientes, viajeros afirmaron ver figuras negras caminando entre las ruinas. No monjas. No exactamente. Sombras con forma humana, siempre cubriendo el rostro. Algunos juraron que, al acercarse, veían reflejos donde no debía haberlos, como si algo debajo de la máscara intentara emerger. Un investigador del siglo XIX propuso una teoría inquietante. Sugirió que la orden no buscaba ocultar el rostro, sino contenerlo, que las mujeres que ingresaban compartían una característica común. Habían sobrevivido a algo que las había cambiado profundamente. Algo que dejó marcas no visibles, pero imposibles de ignorar. Las máscaras, según él, no ocultaban deformidad física, sino una alteración más profunda, una transformación que no debía ser vista porque no podía ser comprendida. Lo más perturbador es que algunos registros indican que, décadas después del cierre oficial, mujeres seguían desapareciendo en pueblos cercanos, siempre con el mismo perfil, siempre sin rastro, siempre con rumores de figuras negras vistas en caminos secundarios. El monasterio finalmente fue incendiado por orden civil. Las ruinas fueron cubiertas. El terreno consagrado y luego maldito quedó fuera de uso. Sin embargo, hasta hoy, en archivos no catalogados del Vaticano, existen referencias a comunidades de contención, órdenes creadas no para rezar, sino para aislar aquello que no debía mezclarse con el mundo. El monasterio de las Máscaras Negras no fue un lugar de fe, fue un límite. Y quizás, cuando las monjas desaparecieron, ese límite dejó de existir. Porque algunas cosas, cuando finalmente pueden mirarse, ya no quieren volver a ocultarse. Y si este archivo logró inquietarte, recuerda suscribirte. Hay historias que no buscan ser contadas, sino recordadas.